Buenas, ¿cómo están? Les quiero hablar de los pollitos de colores. En el norte de México hay bastante atención al tema de la niñez y la adolescencia en estas últimas semanas por justamente esta denominación, los pollitos de colores. Los pollitos de colores son originalmente estos pollitos que se venden en los mercados, que son pintados y que estos productos tóxicos de las pinturas que le colocan hacen que vivan poco tiempo, que sean descartables. En principio llaman la atención, son comprados gracias a la atención que llaman de los niños, pero viven poco tiempo porque es una forma de maltrato animal, evidentemente, intoxicar a estos pollitos con estas pinturas que le colocan y que causan su muerte por la alta toxicidad. En el argot, en el lenguaje del crimen organizado, principalmente del narcotráfico, se le llama pollitos de colores, digo bien, a los niños, a los adolescentes que son reclutados y que luego son usados dentro del esquema del crimen organizado. Principalmente, digamos, en el norte de México, son reclutados desde los 9 años. De 9 a 10 años son informantes, es decir, avisan en algún lugar si hay un movimiento extraño, si alguien entra, digamos, a ciertas zonas. Son informantes, llevan información. A partir de los 12 años pueden ser vigilantes y de 14 a 16 pasan ya a otro nivel, que es el nivel de cuidar cierta plaza de la droga, cierto kiosquito o cierto puesto de venta de drogas o directamente encargarse del sicariato. Bueno, esto llamó la atención el mes pasado, sobre todo estoy atento leyendo parte de lo que publicaba el Universal, leí el artículo de la Universal, el Diario de México, que se hacía eco después de la muerte de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, que fue asesinado por un chico de 17 años. Este sicario disparó contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y lo mató. Claro, después fue muerto este sicario inmediatamente por la policía municipal y encontraron inclusive otro cuerpo de un adolescente de 16 años vinculado a este caso. Encontraron el cuerpo ya fallecido, ¿no? Inerte. Esto llevó sobre todo senadores del PRI en México, a presentar reformas legales de manera a proteger la niñez y la adolescencia mexicana, que está siendo bastante amenazada con esta práctica de los pollitos de colores. Es decir, el crimen organizado los recluta, los utiliza dentro del esquema, dentro del trabajo del narcotráfico, y bueno, como son descartables, como son adolescentes, como la ley es mucho más benevolente con ellos y como son manipulables, están en un estado vulnerable, evidentemente llegan a ser presa fácil y útil y descartable para el crimen organizado. Esta ley, el marco legal que están viendo en México los senadores, tiene que ver con la reforma del artículo 16, que es la ley eh, que protege, la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Deben proteger, evidentemente, a estos chicos que están siendo reclutados por el crimen organizado. Está la Red por los Derechos de la Infancia, que en un informe reciente decía que los reclutan desde los 9 años de edad. De 9 a 10 años, estos chicos son informantes. De aproximadamente 12 años a 13 años llegan a ser vigilantes y a partir de los 14 a 16 años ya se convierten en vendedores o administradores responsables de una plaza de venta de drogas o un puestito de venta de drogas, o directamente ya son parte del sicariato, es decir, son sicarios. Más o menos tiene correlación, ¿no? Porque, repito, el asesino de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, era un chico de 17 años. Bueno, esto publicaba el Universal de México a mediados del mes pasado de noviembre. Preocupa mucho el tema de los pollitos de colores. Y La Nación, el diario de Costa Rica, hizo un artículo muy interesante, publicó un artículo muy lindo el 20 de noviembre pasado, donde llegaba a ir un poco más lejos y analizaba un poco más sobre la realidad de estos chicos. Decía, ¿cómo es posible que estén en un estado vulnerable y cómo es posible que estos chicos sean reclutados? Bueno, vienen de familias, digamos, bastante violentas, donde hay violencia familiar entre papá y mamá, familias rotas, familias disgregadas, quizás no tengan la atención necesaria por la cantidad de horas de trabajo, son familias pobres. Entonces, en este contexto de la vulnerabilidad social,
ofrecen a estos chicos, digamos, una especie de trampolín para lograr tener identidad, identificarse con algo, el éxito económico, la pertenencia a un grupo, en fin. De hecho, que digamos, esa escalada en la sociedad, digamos, esa posibilidad de ascender en la escala social, que es bien difícil, el crimen organizado lo facilita para estos adolescentes. Es decir, le dan la falsa impresión de haber llegado a un punto de éxito porque les dan dinero, porque con ese dinero pueden comprarse ropas, juegos electrónicos, celulares, en fin. Con esto logran crear esa ilusión del triunfo, del éxito, y logran captarlos. De hecho, que también los, digamos, mantienen en cierta dependencia por el uso de drogas, sobre todo metanfetaminas. Está el caso de una publicación de Infobae del 28 de mayo de este año 2025 que publicó Lisbeth Díaz, y es muy interesante porque Lisbeth, en su artículo de Infobae, este medio argentino, habla del caso de Sol. Sol es un nombre ficticio para graficar, para relatar el caso de una chica, de una joven, que formó parte de este esquema, que fue una pollito de color, y que decía, ella nos daba metanfetaminas para que nosotros tengamos esa adicción y para que cuando tengamos que hacer algún trabajo, entre comillas, riesgoso, no tengamos miedo ni lo pensemos dos veces. Bueno, interesante el artículo de Lisbeth Díaz, pero quiero volver a lo que decía La Nación de Costa Rica en este artículo, porque se hablaba de dos aspectos muy interesantes a la hora de analizar el hecho de cómo pueden captar a niños jóvenes de 9 a 16, 17 años y llevarlos desde ser halcones, le dan el color amarillo, porque tiene correlación con los pollitos de colores. Los de color amarillo son halcones. Los de color naranja, estos chiquitos de naranja, son cobradores, es decir, tendrían entre 12 años aproximadamente. Y después, los que ya son de color rojo, los pollitos de color rojo, son los sicarios. Son los de más alto nivel en la jerarquía de los pollitos de colores. Llegan a tener 14, 16 años y ya son sicarios o, repito, encargados de un punto de venta de drogas. Jaime Robledo es el que firmó el artículo de La Nación el 20 de noviembre del 25, La Nación de Costa Rica, un artículo muy interesante. Hablaba Jaime Robledo, analizando esto, de la vulnerabilidad social, de cómo llegamos a descuidar a nuestros niños, dónde está la ley, dónde está el Estado, quién cuida realmente de la niñez. En los países latinoamericanos es común ver niños en las calles, en los semáforos, niños a altas horas de la noche, bebés inclusive, en brazos de una supuesta madre, con el calor del mediodía, expuestos allí en la calle, con el intento de ablandar los corazones de los transeúntes y lograr unas monedas. Es decir, son utilizados para lograr captar dinero. Esto es lo que se llama vulnerabilidad social, con un Estado ausente muchas veces, que puede estar en lo escrito bastante bien, pero que a la hora de tomar cartas en el asunto está ausente. Vulnerabilidad social, el primer condimento. El segundo, el deseo del ascenso social. No es fácil ascender en la sociedad, no es fácil tener éxito en una sociedad como esta, no es fácil. Un título universitario, que ya cuesta, tampoco te garantiza tener el éxito que uno espera, y eso lo sabemos todos. Entonces, son dos factores que analizaba el autor de este artículo de opinión, el doctor Jaime Robledo. Robledo es abogado, es doctor en Derecho. Además, tiene una maestría en Derecho Penal. Robledo es profesor de universidad. Es psicólogo forense y filósofo, además, ¿no? Es juez de apelación de sentencias, hace por lo menos 30 años de experiencia tiene en el Poder Judicial de Costa Rica, y ha expuesto en este artículo muy interesante otros aspectos, no solamente el aspecto, digamos, el aspecto espectacular de la información, sino ha ido un poco más allá y ha analizado, repito, cómo es que se da y por qué ocurre este fenómeno de los pollitos de colores. Que esto nos expanda, porque el caso que les conté de la chica llamada Sol, un nombre ficticio, era de Oaxaca, el norte de México. Pero puede empezar allí, en México, y puede extenderse muy bien a otros países si es que a tiempo no se toman las medidas para evitar, para prever que en gran parte de Latinoamérica lleguemos a tener pollitos de colores. Llama la atención, ¿eh? El crimen organizado no descansa, y tampoco deberían descansar quienes están protegiendo o deberían proteger a la niñez y la adolescencia en nuestros países. Bueno, hasta aquí llego por hoy. Que estén bien. Hasta la próxima. Chao.